Muchas gracias. Si me puedes pasar la siguiente. A manera de introducción es solamente una diapositiva, ya lo sabemos, hay que ver el dengue como una enfermedad sistémica, ¿verdad? No es una enfermedad de un solo órgano y aparato, y como es una enfermedad sistémica, tiene manifestaciones clínicas variadas, es una miriada de síntomas, signos y síntomas, que en algunas personas los síntomas pueden ser muy sutiles, o por ejemplo en los niños hasta el 80% de los infectados pueden ser asintomáticos y tener seroconversión por dengue, y en los adultos o algunos niños, pues van a tener una enfermedad febril aguda que puede ser confundido con muchas enfermedades. Ya lo comentó el doctor Luis, son 4 serotipos, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los que están circulando más bien aquí en la entidad y en el país, pero en general hay que verlo, yo creo que el mensaje específico es que es una enfermedad febril sistémica. Entonces, y como es como tal, tenemos que estar sensibilizados a que puede tener manifestaciones clínicas variadas, desde asintomático hasta daño a órganos, que es lo que tenemos que estar como muy al pendientes, ¿sí? Entonces, pues fisiopatología de una forma muy somera y las manifestaciones clínicas, me pasas la siguiente. Siendo una enfermedad sistémica, quizá yo creo que si tuviéramos que decir cuál es el órgano más afectado y que hace que se desencadenen sus complicaciones es el endotelio vascular. Virus dengue tiene la capacidad de activar leucocitos, monocitos que están en todos lados a través de la piel, las células presentadoras de antígeno especializadas de la piel, que son las células dendríticas, presentan los antígenos, el antígeno del virus dengue a monocitos y estos a su vez activan toda una cascada de mediadores inflamatorios y estos mediadores inflamatorios actúan sobre otras células que activan a su vez otros mediadores inflamatorios. Además de esto, hay fuga capilar, ¿verdad?, hacia los espacios en donde no debiera de haber sangre extravasada, y esto puede llegar a formar pequeñas hematomas o pequeñas hemorragias en los inicios de la enfermedad. El sangrado que hay por dengue no es totalmente atribuido a la baja de plaquetas como a veces se puede llegar a considerar, sino es toda una manifestación o toda una maquinaria de tormenta de citocinas que se orquestan al mismo tiempo y que permiten que haya fuga capilar, permite que haya fenómenos inflamatorios intensos diseminados y que puede dar manifestaciones en cualquier órgano, ¿verdad? Entonces, el endotelio vascular es el principal sitio de entrada, de target del sitio blanco del virus dengue, ¿verdad? En cuanto a las manifestaciones clínicas, insisto, ya hay médicos en el estado que seguramente están muy sensibilizados en esto, pero recordando que es una enfermedad que tiene 3 fases, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación, como viene explicada en esta plantilla, en donde sabemos que por lo general la infección viral tiene un curso autolimitado en la mayoría de los casos, entre 1 a 10 días, ¿verdad? Obviamente, como cualquier enfermedad viral, puede terminar con síntomas pues, inespecíficos o fatiga o malestar, pero en general la parte dura, la parte gruesa de la enfermedad por dengue llega a ser más o menos entre 1 a 10 días, ¿verdad? Y siempre desde que estábamos en la escuela nos decían, ahí viene la primera oleada y luego viene la segunda oleada. Y la primera oleada, pues es la enfermedad febril, como viene ahí en la flechita que dice temperatura, y son fiebres muy altas que llegan a espantar al paciente, llegan a espantar al médico, porque pueden llegar a ser fiebres hasta de 40 grados centígrados, mucho malestar, recordando que es la fiebre quebrantahuesos, dolor ocular o dolor retroorbitario, ¿verdad? Y manifestaciones, pues, asociadas a tener la fiebre y a tener viremia, ¿verdad? Que esto implica pues una pérdida del apetito, náusea, malestar, o sea, postrado en cama, y generalmente esta primera oleada pues dura de 1 a 3 o 4 días, ¿verdad? Y esto permite que el paciente, después de que se quita la fiebre, se interprete que pues va pasando la enfermedad.
En algunos casos, que son los menores, puede llegarse a presentar las complicaciones que viene siendo la fase crítica, que es en donde tenemos que estar atentos, alerta, de evitar que el paciente desarrolle complicaciones graves o datos de alarma asociados con el dengue. Que insisto, afortunadamente son pocos los casos. Se estima que entre un 2, un 5%, cuando mucho, de los pacientes pueden llegar a presentar complicaciones graves de la enfermedad. Sin embargo, en esta fase crítica, que es la que le llamamos la segunda oleada, que generalmente se asocia a la defervescencia o al cese de la fiebre o cercana al cese de la fiebre, y que puede empezar daño a órganos o fragilidad capilar, o puede haber hemorragias, o puede haber fuga de líquidos hacia un tercer espacio. Y posteriormente pues viene la fase de recuperación, en donde el paciente pues sigue teniendo síntomas sistémicos, pero es evidente que el paciente empieza a una fase de convalecencia, ¿verdad? Entonces, lo más importante es la primera fase. Los eventos clínicos potenciales, pues es la deshidratación. Es imperativo que el paciente con dengue, sea cual sea su clasificación de grave o no grave, pues el objetivo principal es evitar la deshidratación. Una vez que el paciente se encuentra en una fase crítica, lo que hay que buscar es evitar que haya daño de órganos, y posteriormente pues estar vigilando que la reabsorción de líquidos, que es toda esta falla endotelial que pudo haber condicionado fuga de líquido a tercer espacio, vaya nuevamente volviendo hacia la normalidad, ¿verdad? Entonces, es bien sabido que pues en las etapas iniciales del dengue, los cambios de laboratorio son los asociados a cualquier infección viral o cualquier viremia, recordando que la mayoría de las viremias cursan con leucopenia, con linfopenia o con linfocitosis relativa, ¿verdad? Y que también es una enfermedad que tiene acción directa contra plaquetas, y que es común ver la trombocitopenia, que generalmente no llega a bajar a menos de 50,000, generalmente, aunque se puede ver, no es la condicionante o no es el determinante común de la hemorragia que ocasiona el dengue, ¿verdad? Y posteriormente, pues conforme va pasando la fase de recuperación, vemos cómo esto va aumentando, ¿no? Y recordando también que desde el punto de vista clínico, el paciente que se encuentra durante la fase febril, yéndome hacia la última flecha que se encuentra en la penúltima, perdón, de donde viene serología y virología, es muy evidente que la viremia es la etapa en donde quizá el paciente puede ser potencial transmisor de la enfermedad a través de la picadura de un mosquito, ¿verdad? O sea, un mosquito Aedes que pica a este paciente. Potencialmente, como el paciente está en etapa de viremia, el virus está presente en su sangre, durante esta fase es probable que el mosquito pueda llevarse el virus hacia miembros de la familia, o hacia la localidad, o hacia la colonia, fraccionamiento, recordando que el virus no, digo, el mosquito generalmente no viaja más allá de 100, 500 metros, cuando mucho, tengo entendido, ¿no? Entonces, y bueno, pues ahí se ve también en la serología y la virología, ver cómo a través del tiempo, pues la presencia de anticuerpos va manifestándose tardíamente, como son todas las pruebas de anticuerpos, ¿verdad? O sea, hasta después de 5 o 7 días es cuando podemos tener detectable en sangre periférica, en suero, la presencia de anticuerpos, y estos pues permanecen por tiempo prolongado, dependiendo hacia qué tipo de serotipo de dengue se infectó, ¿no? Entonces, algo bien importante, y nosotros para los clínicos, es que dengue nos puede meter en muchos problemas de diagnóstico diferencial. Es bien importante que a pesar de que tenemos circulación del virus, que tenemos la presencia del mosquito, no olvidarnos que, como dicen, un gorrión no hace primaveras. O sea, no es nada más la fiebre y decir tienes dengue, no es nada más el malestar general y tienes dengue. O sea, tenemos que tener
una anamnesis, un adecuado interrogatorio en dónde está el paciente, cómo está el paciente, a qué hora está el paciente, antecedentes de viajes recientes, zonas en donde esté circulando el virus dengue, el nexo epidemiológico. Oye, en tu casa, en tu colonia, en tu familia, hay personas que han tenido síntomas similares. Todo eso ayuda porque podemos caer en errores clínicos en que ahorita, pues, a colación del COVID o a colación de que empieza la temporada de influenza o virus dengue, o que también vamos a empezar en una temporada invernal con presencia de otras enfermedades asociadas al invierno, respiratorias o no, pues pueden confundirse con dengue. Entonces, tenemos que estar bien alertas en sospechar dengue, pero también tenemos que estar bien alertas en sospechar, estar muy bien entrenados, muy bien capacitados en las enfermedades febriles exantemáticas agudas. Sarampión, salmonelosis, leptospirosis en zonas en donde pudiera haber natación en ríos, lagos naturales, lugares en donde pudiera haber agua encharcada, orines de ratas, etcétera. Entonces, en fin, yo creo que insisto, son de esas enfermedades sistémicas que el apellido sistémico nos mete en problemas clínicos de que tenemos que ser muy hábiles en nuestra evaluación clínica y en nuestra sospecha diagnóstica. Y creo que un buen interrogatorio, un buen nexo epidemiológico nos puede ayudar mucho para poder empezar nuestro abordaje, ¿verdad? Entonces, quizá esta diapositiva me detengo un poco más, nada más para comentar que tenemos que ser muy hábiles en el diagnóstico diferencial junto con otras enfermedades. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Gracias. Esta diapositiva solamente es para comentarlo, que se replica a muchas enfermedades infecciosas. Desde el punto de vista de enfermedades infecciosas, sabemos que las pruebas serológicas nos sirven para tener oportunidad en diagnóstico, pero no seguridad, ¿sí? Fíjense bien, ese recuadro está muy interesante porque tanto en la parte superior como en la parte inferior viene marcada la seguridad y la oportunidad, ¿sí? Cualquier enfermedad infecciosa, la serología, aguas si quieren tener seguridad de diagnóstico, ¿sí? Para tener seguridad de diagnóstico necesitamos pruebas de detección de antígeno, detección de genoma o como tal cultivo viral, ¿sí? Si queremos oportunidad de detección, esto a través del tiempo, después de varios días de que el paciente tuvo los inicios de los síntomas, quizá después del quinto, séptimo día, puede ser que las pruebas serológicas pudieran tener una utilidad en la seroconversión. Sin embargo, los primeros días de inicio de los síntomas, pues es bien sabido, es bien conocido y no solamente en dengue, que hay que tener mucho cuidado con los métodos indirectos que llegan a ser las pruebas rápidas o que llegan a ser las pruebas serológicas. Tienen un rango de error importante, ¿sí? Como siempre lo he tratado de explicar, imagínense que esto es una batalla y que es mejor capturar a un soldado enemigo o que te chismeen quién es el soldado enemigo. Entonces, chismearte quién es el soldado enemigo es un método indirecto que puede tener susceptibilidad de errores. El que tú captures un soldado enemigo y veas todas sus características es un método directo que te va a dar mucho mayor seguridad en el diagnóstico. Y otro punto bien importante que sabemos desde hace ya varios años y que cambió las directrices es la terminología. El concepto de dengue hemorrágico, sabemos ya desde hace varios años, cambió. Ya no podemos hablar de dengue hemorrágico porque se cometía el error o se cometía la mala interpretación de pensar que son entidades diferentes, ¿verdad? Que una cosa era dengue clásico y otra cosa era dengue hemorrágico. Sabemos que esto ya no es así. Dengue es una sola enfermedad. Y entonces el dengue progresa a dengue grave, ¿sí? Lo que tenemos que aprender a distinguir desde el punto de vista clínico es el dengue tiene datos de alarma o no tiene datos de alarma.
o ya es un dengue grave. Entonces, este concepto o esta figura es totalmente indispensable para que todos estemos hablando el mismo idioma en el momento de poder hacer clasificaciones, y esto tiene que ver también con qué tratamiento van a recibir cada uno de los pacientes. Hay tratamiento para dengue sin datos de alarma, dengue con signos de alarma o datos de alarma y dengue grave. Entonces, es bien importante conocer este concepto. Ya no estamos hablando de dengue hemorrágico. Si acaso escuchamos que nos dicen dengue hemorrágico, pues podemos interpretar que nos están diciendo dengue grave, pero desde el punto de vista terminológico ya no podemos hablar de dengue hemorrágico. Y ahí está la clasificación clínica. Entonces, tenemos tres conceptos. Está muy cargada la diapositiva, pero yo creo que lo más importante es que vean el semáforo, ¿verdad? O sea, es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma o dengue grave, dependiendo de cada uno de los diferentes síntomas, ¿verdad? Y son síntomas que podemos apreciar muchas veces en el contexto clínico. Que puede ser importante tener una biometría hemática, sí. Sin embargo, puede ser conveniente, puede ser necesario, pero quizá puede no ser indispensable en lugares en donde no tienes acceso a una biometría hemática, ¿verdad? Y con los signos y síntomas clínicos pudieras saber si un paciente se encuentra sin signos de alarma o con signos de alarma o con datos ya de daño a órgano, que eso es la parte importante en donde el paciente tiene que ser referido a un centro especializado en tratamiento de dengue grave. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Ya entrando en este contexto, pues espero haberlos llevado un poquito de la mano en hablar qué generalidades del dengue, que es una enfermedad sistémica, que tenemos que aprender a saber la fisiopatología para poder entender qué es lo que está sucediendo, y que tenemos que aprender a saber qué es un diagnóstico diferencial amplio y que tenemos que saber que tenemos que distinguir entre si es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma o si es dengue grave. Ya con esto podemos entonces hablar de recomendaciones para el tratamiento, ¿sí? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, primero, pues, insisto, no es nada más tienes fiebre, te duelen los huesos, pues es dengue. Bueno, puede ser que muchas veces le vamos a atinar, ¿verdad? Más si estamos en un brote, ¿verdad? O sea, en un brote, pues, yo creo que es fácil, ¿verdad? O sea, decir, pues sabes qué, pues ahorita hay circulación del dengue, me habla alguien por teléfono, oye, pues tengo fiebre, dolor ocular, cefalea, pues trae todas las manifestaciones de dengue. O sea, sí lo hemos llegado a hacer, sí lo hacemos. Sin embargo, no tomar en cuenta que podemos tener un rango de error al momento de a la ligera hacer un diagnóstico de dengue contra COVID, por ejemplo, o contra chikungunya, contra Zika, contra este otro influenza, ¿verdad? Entonces, yo creo que las preguntas importantes después de haber hecho un buen interrogatorio, un buen examen físico, la pregunta ¿es dengue? Y si es, ¿en qué fase estoy? Y si es, ¿tiene signos de alarma? Y si es, el paciente está en estado hemodinámico aceptable. Y si es, el paciente tiene condiciones coexistentes, abusados con condiciones sociales que ponen en riesgo la evolución de la enfermedad, como puede ser edad avanzada, como puede ser menores de un año, como puede ser pacientes embarazadas, perdón, o que puede ser pacientes que tengan alguna comorbilidad que les condicione inmunosupresión, ¿verdad? Y pues la otra pregunta es si el paciente requiere hospitalización. Entonces, ya haciendo nuestro análisis clínico, tenemos 4 grupos de tratamiento. El tratamiento A, el tratamiento B, que se divide en B1 y en B2, y el tratamiento C, ¿sí? Dependiendo cada uno de las formas clínicas de la enfermedad. El grupo A se maneja en casa. El grupo B1 depende de las condiciones asociadas al dengue, sin datos de alarma.
El grupo B2 es cuando ya hay condiciones de alarma, datos de alarma asociados a dengue. Y el grupo C es una emergencia porque el paciente debe de ser estabilizado prontamente y debe de ser tratado de forma especializada para evitar el daño a órganos y muerte. ¿Sí? Bien importante, dengue depende mucho de la vigilancia epidemiológica y aquí tenemos que, los clínicos tenemos que trabajar, pero bien estrechamente con epidemiología, porque es una enfermedad que necesita, es indispensable realizar acciones epidemiológicas tempranas por el contexto del ciclo del mosquito, el contexto de acciones que se tienen que hacer para que el mosquito no siga reproduciéndose, acciones comunitarias y de capacitación para evitar que no tengamos brotes o epidemias grandes de dengue. Entonces, necesitamos, cuando menos aquí en la ciudad de San Luis Potosí, entiendo que la zona huasteca, insisto, más que es una zona ya más dicho, es una zona muy sensibilizada con esto, pero la ciudad necesitamos empezar a hacer redes epidemiológicas de detección temprana para tomar acciones de prevención y no tener problemas graves que puedan condicionar a eventos fatales en ciertas poblaciones vulnerables, ¿verdad? Además de la carga, tan simple y tan sencillo, me da dengue a mí, seguro dejo de trabajar 10 a 14 días, cuando menos, ¿sí? Entonces, la carga laboral que conlleva a tener una enfermedad febril que, bueno, que sabemos que puede no tener manifestaciones graves en su mayoría de los casos. Sin embargo, el impacto que puede tener en otras áreas, como el simple hecho de salir a trabajar, puede ser algo pues que tiene impacto sobre otras áreas de forma indirecta, ¿no? Entonces, el tratamiento, pues ya lo comentamos: semáforo verde, semáforo amarillo, semáforo rojo, ¿sí? Entonces, el grupo A, pacientes que pueden ser tratados en el hogar y que de hecho va a ser la mayoría de los pacientes, ¿sí? Y que esto quizá me detengo un poquito más comparado con los otros grupos, pero el grupo A es pacientes que pueden tolerar volúmenes adecuados de líquidos, que van a hacer pipí, cuando menos una vez cada 6 horas las últimas 24 horas, que no tienen signos de alarma, como lo vamos a ver más adelante, que no tienen ninguna condición clínica asociada ni riesgo social, y estos pacientes pueden ser manejados en casa, con datos de alarma, idealmente registrando signos vitales y sensibilizar a los pacientes a detectar los signos de alarma o de inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Entonces, es importante 24 a 48 horas explicar las fases del dengue para hacer notar al paciente que 24 a 48 horas después del descenso de la fiebre, esperemos o vigilemos que no haya datos de alarma, ¿sí? Y hacer énfasis que cuando baje la fiebre se deben de buscar los signos clínicos de alarma. No es indispensable, insisto, pero puede ser necesario, puede ser conveniente tener una biometría hemática en la primera consulta, y también puede ser necesario, más no indispensable, una biometría hemática al desaparecer la fiebre, ¿sí? Entonces, en el manejo ambulatorio es manejo en casa, reposo, usar mosquitero, alguna forma de barrera durante la fase febril, recordándoles que es la fase de epidemia, ¿verdad? Es la fase donde el mosquito puede transmitir a través de otros mosquitos hacia miembros de la familia o miembros ahí de la colonia, el fraccionamiento. Dieta normal, no hay alguna restricción, más líquidos abundantes, ¿verdad? Cuando menos, por ejemplo, 5 vasos de 250 mililitros al día en un adulto de 70 kilogramos. En niños, abundantes líquidos, que también no hay una restricción como tal,
Solamente en el contexto de gravedad, pues se prefiere no usar única y exclusivamente agua sola porque puede haber como tal más dilución y causar problemas de hiponatremia o desequilibrio hidroelectrolítico, ¿verdad? Idealmente, por ejemplo, en poblaciones especiales, pues sí conviene estar registrando, convendría pues cuánto toma, y cuánto orina, ¿verdad? Si así lo consideramos en el contexto clínico, podemos entrenar al paciente, pues para que, y los familiares, para que nos estén informando, cómo está, cuánto está entrando y cuánto está saliendo, ¿sí? Y entonces, sabemos todos, está asociado a más sangrado el bloquear la enzima COX, ¿verdad? 2 con agentes como lo pudiera ser el diclofenaco, ácido acetil salicílico, además de estar asociado con enfermedades inmunológicas raras, como puede ser el síndrome de Reye asociado a infecciones virales, o el uso de esteroides también puede estar asociado a complicaciones hemorrágicas. Tener mucho cuidado. Es muy latoso el dengue, es mucho dolor el que manifiesta el paciente. A veces es difícil el manejo del dolor, pero sin embargo también las hemorragias pues asustan, las hemorragias ponen en peligro la vida. Tenemos que ser muy enfáticos con los pacientes a evitar al máximo antiinflamatorios que puedan poner en riesgo el sangrado de mucosas, ¿verdad? Gastrointestinal, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? No es una bacteria, no se trata con antibióticos. He visto pacientes que se les receta antibióticos y los vomitan, o sea, ni siquiera el paciente de por sí tiene un umbral para la náusea y el vómito muy, muy bajo, pues con antibióticos van a empeorar, o sea, y no tienen ningún mecanismo de acción contra el virus, ninguno. Hay que tener cuidado con medicamentos que pudieran ser, como por ejemplo, anticoagulantes orales, y es evidente que el paciente tiene mayor fragilidad capilar, evitar también al máximo utilizar medicamentos por vía intramuscular y por vía rectal, ¿verdad? Entonces, hay que sensibilizar a los pacientes que hay riesgo de fallecer si el paciente presenta sangrado, vómitos frecuentes, dolor abdominal intenso, que es una señal de fuga de líquido a tercer espacio y como tal irritación peritoneal, somnolencia, confusión mental, desmayo, convulsiones, pies pálidos, fríos o húmedos o dificultad de respirar para que el paciente necesite consultarse de inmediato, ¿sí? Es poco frecuente ver en el primer nivel de atención, en el primer nivel de atención es poco frecuente ver al paciente que llega con estado de choque y abusados porque también el estado de choque puede condicionar, puede ser por otras causas como sepsis, ¿sí? Pero sin embargo, si hay sospecha de dengue y en el primer nivel de atención ingresa un paciente con taquicardia, hipotensión, oliguria, hipotermia, antes de enviar a una unidad médica especializada o de segundo o de tercer nivel, el paciente debe ser puesto en tratamiento con líquidos intravenosos, ¿verdad? Y estos deben de ser pasados al menos en 30 minutos para poder ser trasladado a hospital, ¿sí? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, ¿cuándo se considera que el paciente en grupo A está dado de alta? Cuando mejora su estado de ánimo, mejora su apetito, mejora su estado hemodinámico, o más bien su estado hemodinámico se mantiene normal y puede utilizarse criterios de laboratorio, aunque les digo, insisto, no es totalmente indispensable, pero si hay una tendencia ascendente en el recuento de plaquetas y también el hematocrito se mantiene estable respecto al del primer día, entonces eso pues nos puede decir que el paciente puede ser mandado a casa, ¿sí? Grupo B1, dengue sin signos de alarma, más condición asocial o riesgo social, como pueden ser embarazadas, como pueden ser niños menores de 1 año, como pueden ser comorbilidades, enfermedades crónicas degenerativas, adultos mayores, pacientes que viven lejos del área de atención, que viven solos o que pueden tener pues algún tema de falta de transporte o pobreza extrema. Son pacientes que tenemos que pararnos 2 veces a voltear a ver en qué condiciones se encuentra, porque algunos de estos pacientes, siempre y cuando también haya, no se sobresature los servicios de salud, pues el objetivo de hospitalización en estos casos sería detectar oportunamente aparición de signos y síntomas
para evitar riesgo de complicaciones. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, el internamiento es manejar las comorbilidades, estimular los líquidos como primera línea de batalla. Si el paciente no bebe o bebe poco, pues sí tiene que ser puesto en una terapia de líquidos intravenosos. Se prefiere solución Hartmann o solución salina, pues una dosis de mantenimiento alta, que más o menos es entre 2 a 3 mililitros por kilo hora. Y de igual forma, estos pacientes con condiciones especiales pueden ser dados de alta si tienen ausencia de fiebre, sin antipiréticos, bienestar general, toleran alimentos y toleran líquidos, su estado hemodinámico es el adecuado, no hay evidencia de complicaciones y con criterios de laboratorio, de igual forma, hay evidente ascenso de las plaquetas y también el hematocrito se mantiene estable, ¿no? Y el grupo B2 es aquellos que tienen signos de alarma, que son los que tenemos que estar vigilando de forma más estrecha. Paciente, después o ya en el periodo en donde la fiebre va cediendo y que tienen dolor, datos de irritación peritoneal, vómitos persistentes, acumulación de líquidos en cavidades serosas como puede ser ascitis o derrame pleural o derrame pericárdico que sean diagnosticados por clínica, por imágenes, sangrado fácil y persistente de mucosas o hepatomegalia como tal una hepatitis por dengue con transaminasas arriba de 1000, como suele suceder con la hepatitis A, el paciente es catalogado para tratamiento B2. Estos pacientes pueden empezar a tener dengue grave y lo que hay que hacer es prevenir el choque. ¿Sí? Me pasas la siguiente. Es una emergencia. Estos pacientes son de prioridad de atención alta. El paciente en los triajes hospitalarios de urgencias debe de ser sometido a tratamiento en menos de 30 minutos y no se debe de retrasar el tratamiento hasta tener resultados de exámenes. Se vuelve una urgencia el tratamiento en esta clasificación, ¿sí? Entonces, cuando se va a iniciar tratamiento en paciente con signos de alarma, se debe de hacer igual una autoevaluación de si el paciente, si estamos seguros que el paciente tiene signos de alarma, si el paciente tiene una comorbilidad y cuál es, y esa comorbilidad, cómo la debemos de tratar. Es indispensable para todos los que tratemos dengue entender la fisiopatología del dengue porque el choque por dengue no es lo mismo que el choque hipovolémico, no es lo mismo que el choque séptico, tiene sus particularidades y debe de ser tratado de forma individualizada, ¿verdad? Y tenemos que tener bien claro que el manejo del dengue extravasado es muy diferente al manejo del dengue por choque séptico y también es indispensable que estos pacientes deben de ser sometidos a una vigilancia rigurosa, cuando menos cada 4 horas, durante el tiempo que se está manifestando las manifestaciones graves. Y por último, el dengue grave, que es importante, me pasas la siguiente, por favor. Es importante saber que va a ser la minoría de los casos. Es importante saber que 1 a 7% de los pacientes con esta clasificación requieren cuidados intensivos. Sin embargo, es altamente mortal si no se instaura tratamiento especializado, y me refiero a gente capacitada, personal capacitada en el manejo de este tipo de entidad, de forma temprana, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que en un estudio de más de 2000 participantes con dengue, hay que tomar en cuenta que las hemorragias fueron el segundo o tercer lugar de la presentación típica del dengue grave, ¿sí? Entonces, no hay que esperar a la hemorragia para decir que el paciente tiene dengue grave. La mayor complicación asociada a gravedad es por mucho la extravasación del plasma. Y esto, tenemos poco tiempo para poder actuar antes de que haya consecuencias de daño a órganos. Entonces, es bien importante quitarnos el chip que nos enseñaron hace años de dengue hemorrágico. Realmente la complicación más común del dengue grave es la extravasación de plasma
y eso condiciona lesión renal aguda, puede condicionar bajo gasto cardiovascular y potencialmente puede desarrollar hemorragias. Sin embargo, la manifestación más conocida es esta presentación. Entonces, cualquier paciente que tiene datos de extravasación grave, sangrado o que tiene compromiso, daño a órganos como hepatitis, como datos de encefalitis o como datos de miocarditis u otros órganos, eventualmente recuerden, dengue es una enfermedad sistémica. Entonces, cualquier órgano puede verse involucrado, implicado en el daño sistémico. ¿Que es más común la hepatitis? Pues sí, es más común la miocarditis y la encefalitis, pues sí, pero cualquier órgano puede verse involucrado en la presencia del dengue grave y aquí se necesitan atención médica especializada. Entonces, esta es la última diapositiva. Entonces, en resumen o como puntos clave que me gustaría que se quedaran como para llevar a casa, es que sabemos que dengue es una enfermedad sistémica con manifestaciones clínicas diferentes, que todos los médicos vamos a tener que estar sensibilizados en conocer la fisiopatología para encaminar la prevención y el tratamiento, que es indispensable si queremos tratar dengue. Necesitamos reconocer dengue no grave, dengue con datos de alarma o dengue sin datos de alarma y además saber distinguir el dengue grave. Y el abordaje de tratamiento va a partir de cada uno de los diferentes escenarios. Existe bibliografía inmensa en el manejo de cada una de las diferentes etapas, y lo que busca estas guías o lo que busca estos tratamientos precisamente es evitar las complicaciones asociadas al dengue, además de que va de la mano de todas las actividades preventivas que quizá por mucho son las que pueden dar más dividendos en que ya no tengamos más casos de dengue, ¿sí? Muchas gracias. Aquí tenemos que romper paradigmas, muchos paradigmas en el manejo tradicional de dengue. Esto es lo que funciona. Este es un gran resumen de lo que sí funciona y de lo que se debe de hacer en el tratamiento de dengue. Evitar esta sobrecarga en líquidos de los pacientes, por ejemplo, evitar el uso de esteroides. Creo que ya hay un consenso pleno de que ningún paciente con sospecha de dengue tiene que recibir esteroides. Y bueno, pues ahí estamos a sus órdenes. Dice el doctor Monpín, dice, hay que considerar dentro de los antecedentes personales las condiciones actuales de automedicación y abuso de prescripción por parte de médicos que no se ajustan a los protocolos terapéuticos para pacientes con COVID-19. Esto debido al consumo de antiagregantes plaquetarios que en casos de dengue con signos de alarma o dengue grave pudieran ser relevante para considerar la severidad o posibles complicaciones. Esto es muy cierto, Arturo. Muchísimas gracias por el comentario. Tenemos que ser muy cuidadosos porque en un tema estamos dando este medicamento para el tratamiento de COVID. Y Carmen, la doctora Carmen dice, conviene incluir antecedentes de cuadro clínico de dengue porque no existe inmunidad cruzada entre los diferentes serotipos. Así es, no existe inmunidad cruzada. A mayor número de cuadros clínicos de dengue, mayor riesgo de dengue del grupo C. Felicidades, doctor Araujo. Y bueno, doctor, no sé si quieras contestar o agregar algún comentario a todo esto. Gracias. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con la doctora Carmen. Muchas gracias. Saludos, doctora Ochoa. Es importante que como vamos a empezar a tener circulación del virus en la ciudad, pues nosotros estamos ya en riesgo de que en los próximos años tengamos complicaciones asociadas a reinfección por virus dengue. Más que pues está circulando los 3 virus como aquí epidemiología nos ha mostrado, los 3 diferentes serotipos. Entonces, es importantísimo dentro de nuestro interrogatorio durante todos los próximos años o a partir de ya, el antecedente de dengue, ¿no? Y pues, totalmente de acuerdo. Y también tenemos un comentario del doctor
Marco Vázquez dice, el costo a nivel privado para el diagnóstico diferencial entre COVID y dengue es caro, eso debe saberlo el paciente y la población en general. Así es, doctor, pues en los servicios de salud precisamente estamos enfocados a la población con mayor vulnerabilidad, con mayor riesgo también, tanto geográfico como social, y bueno, estas pruebas son totalmente gratuitas y están disponibles de acuerdo a los criterios y definiciones operacionales en las unidades médicas, como ustedes lo saben, así es que está la opción de los servicios de salud. Sin duda, estas dos enfermedades pues afectan a todos los estratos sociales sin diferencia, y bueno, en ese sentido habrá que buscar opciones. En el caso de nosotros, pues servicios de salud, el IMSS Bienestar, también en las zonas donde trabaja se hace este diagnóstico diferencial, se trabaja con dengue también, y desde luego lo hace también el IMSS ordinario y el ISSSTE, con apoyos también del Laboratorio Estatal de Salud Pública. Gracias, buenas tardes ya a todos. Nada más sí enfatizar lo que iba en abono también lo que comentaba el doctor Arturo Mompín. Tocaste un punto muy importante, Doc, que es el hacer una historia clínica, una anamnesis adecuada a los pacientes. Creo que esta parte es primordial. Nosotros en ocasiones cuando pues salimos a ver los brotes, a ver qué es lo que está pasando al interior de las unidades, nos damos cuenta que en ocasiones sí el interrogatorio que se realiza o lo que queda plasmado en el expediente pues realmente no abona mucho en poder tener un diagnóstico diferencial más amplio o a tomar una decisión clínico, diagnóstica, terapéutica y que vaya un manejo adecuado, ¿no? Creo que esta parte sí también es fundamental, es algo en lo que sí tenemos que seguir trabajando, aprovechando estos espacios de capacitación, pero sí que el personal de salud también sea más cuidadoso, sea un poquito más exhaustivo al hacer este tipo pues de interrogatorio, ¿no? Los antecedentes, padecimientos concomitantes, cómo empezó la sintomatología, cuándo empezó, cuánto tiempo de evolución lleva, qué es lo que favorece, pues también dar un mejor tratamiento, y bueno, es algo que no podemos dejar de lado, ¿no? Muchas Sí, gracias, doctor, totalmente de y acuerdo. muchas felicidades, ¿eh? Sí, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. O sea, un gorrión no hace primaveras, no porque tenga fiebre el paciente ya tiene dengue, o porque le duele la cabeza ya tiene dengue. O sea, todo conlleva un interrogatorio y sí es muy importante, y los diagnósticos diferenciales son muy amplios y se nos va a conjuntar con otras enfermedades. Entonces, mucho cuidado con eso, y yo creo que en parte de la capacitación va muy encaminada a esto, ¿no? A que como clínicos lo que nos toca es hacer bien nuestro interrogatorio y registrarlo, porque también a veces lo entiendo, pero no se justifica, ¿verdad? Carga de trabajo nos hace que no registremos bien qué es lo que estamos revisando, qué es lo que estamos viendo, y cuando queremos jalar el hilito, pues no encontramos bien los antecedentes porque no se hizo una anamnesis pues de una forma minuciosa que amerita esta patología. ¿Sí? Muchas gracias, doctor.